A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de nuestro programa de salud renal y reumatológica. Hoy en día trataremos un tema diferente. Vamos a conocer sobre la historia del arte y su relación con la reumatología en base a varias obras de pintores famosos y demás hallazgos históricos en nuestro planeta. Bueno, para iniciar vamos a decir de qué trata la reumatología. La reumatología es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes, es decir, enfermedades que afectan a los huesos, músculos y articulaciones. Existen más o menos unas 200 enfermedades reumáticas que afectan a niños y ancianos y se considera que es la segunda causa de consulta en nuestro medio. Se estima que más o menos de cada 10 personas, 4 de ellas van a consultar por algún dolor articular o por alguna enfermedad de tipo reumatológico. Como habíamos dicho en programas anteriores, pues en estas enfermedades también vemos aquellas que tratan del sistema o del tejido conjuntivo, que es aquel tejido que se encarga del sostén y mantenimiento de nuestras células. Así es, las enfermedades que trata la reumatología, entre las principales y las más conocidas tenemos la artritis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, la artrosis, la gota, la esclerodermia, la espondilitis anquilosante, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la dermatopolimiositis y la polimiositis. Históricamente, quien al parecer puso el nombre a esta especialidad fue Galeno. Él era quien describía en su libro El cuerpo humano la palabra reuma, que significa fluir. La artrosis es el desgaste del cartílago que llega con edad y se ha visto desde la prehistoria, tal como vemos imágenes, hallazgos de vértebras del Plateocarpus mesozoico, en que claramente se observa la desaparición del cartílago intervertebral y la disminución del espacio entre las vértebras. En una imagen parecida, pues en la siguiente diapositiva, vemos también que se repite esta disminución del espacio intervertebral. Esto responde a un dinosaurio, a unos restos de vértebras de dinosaurio encontrado en Wyoming. Más o menos data de aproximadamente 900 millones de años. Bueno, en el ser humano también ya se encuentran imágenes de desgaste. Aquí podemos ver al hombre de Neandertal, que data de hace 28.000 años antes de Cristo, en el cual pues sí se ha demostrado que existe la disminución entre los espacios articulares de vértebras, de manos, de rodillas. En este tiempo pues tener artrosis antes de los 30 años era muy común, debido a que tenían lesiones las cuales no tenían un tratamiento adecuado y terminaban en artrosis. Pues ahora es poco común encontrar una afectación articular antes de ese tiempo, ¿no? Entonces, pues de aquí la importancia de dar un tratamiento adecuado en cuanto ya se tenga alguna manifestación articular. Claro, tenemos que una de las civilizaciones más antiguas es la civilización egipcia, y gracias a las momias y a los estudios que se han realizado en esta se ha podido encontrar por medio de exámenes de rayos X alteraciones tanto en las estructuras óseas como en las estructuras articulares, en el que podemos observar disminución de los espacios entre las vértebras, como consta en imagen en la columna cervical sobre todo. Pues sí, más adelante, pues, ¿qué tenemos? Tenemos a Miguel Ángel. Miguel Ángel, pues, padecía de artrosis.
Cabe mencionar también que es un poco en el arte difícil poder pintar manos o pies, pues son detalles demasiado finos, pero bueno, en esta pintura podemos notar que sí, los dedos de Miguel Ángel tenían nodulaciones específicamente en las interfalángicas distales, ¿sí? Y estas nodulaciones son propias de la artrosis. También se documenta a Miguel Ángel como ciego de un ojo y según los estudios pues han demostrado que también padecía de síndrome de Asperger. Bueno, aparte de este caso que ya has mencionado, también tenemos el famosísimo cuadro del Renacimiento, que es el nacimiento de Venus, hecho por Botticelli, en el que se la retrata con nódulos en sus manos que son propios de la osteoartrosis y artrosis. Eso quiere decir que desde todos los tiempos, e inclusive ya se ha logrado plasmar en las pinturas, habían alteraciones reumatológicas. Y obviamente Ecuador no se queda atrás, no es excepción. En Guano tenemos una momia que reposa, que es la momia del padre Santofimia, donde claramente sus manos, específicamente las falanges distales, se observan los nódulos característicos de la artrosis. También hay la constancia de otras patologías deformantes en las Venus encontradas en diferentes culturas precolombinas. En esta diapositiva vemos en el primer caso, el primer cuadro, un caso de Ehlers-Danlos, en el que se ve una hiperlaxitud articular que se caracteriza por la hiperflexibilidad, y en la segunda vemos la polidactilia, es decir, más de 5 dedos en las manos, que también son alteraciones que vienen de carácter congénito. Bueno, pasando con las otras enfermedades, podemos mencionar sobre las diferentes migraciones que han hecho las patologías, ¿no? Vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. La artritis reumatoide antiguamente no se la había documentado como se debía, ¿no? Pero pues obedece a, como les decía, a migraciones de poblaciones que venían desde el África, cruzaban Asia, llegaban a América por medio del estrecho de Bering, ¿no? Hubieron diferentes olas migratorias, ¿no? Si nos puedes contar algo al respecto. Claro, al parecer también hubo una ola migratoria que en esta ocasión llegó a América del Sur y vino desde México, por medio de una cultura muy antigua y bastante influyente, los olmecas, quienes comenzaron a migrar hacia América del Sur. Es interesante cómo las culturas de América tienen ciertas cosas en común. Y la tercera ola migratoria que vino proveniente del Asia hacia Norteamérica, poblando las regiones de Alaska y Canadá y las áreas habitables de Groenlandia, llegando hasta Europa. Pues sí, estas han influido bastante. La mezcla de razas ha provocado que aparezcan mutaciones genéticas, ¿no? Y que a través de ellas tengamos enfermedades. En esta imagen está el hombre de Otzi. Otzi fue encontrado en las nieves perpetuas en un nevado que se encuentra entre Austria e Italia, ¿no? Él data más o menos de 3.300 años antes de Cristo. La característica principal de este hombre es que tenía muchos tatuajes y estaban en áreas de flexión, es decir, en los sitios, en las articulaciones específicamente. Al parecer, pues él tenía artritis y pues tenían algún concepto mágico al respecto, que por medio del tatuaje curaban el dolor. Entonces son imágenes muy claras, ¿no? Y sí, sobre todo se encuentran en las articulaciones. Claro, pese a que tenemos estos datos ya desde hace muchísimos años, curiosamente la artritis no ha sido descrita en la cultura egipcia o en la cultura romana o griega. Más adelante se sabe que Constantino lo describen como un hombre quien padecía una dolorosa enfermedad articular que comprometía manos, rodillas, tobillos y al parecer inclusive tenía discapacidad. Entonces este sería una referencia sobre este tipo de enfermedades. Bueno, continuando con esto podemos decir que hay una pintura que se llama La Madonna di Bardi. Esta fue hecha por Botticelli. Es un hermoso cuadro en la cual sí se identifica en las manos de la Virgen cierta deformidad, pues la mano derecha se encuentra en hiperextensión y aparentemente hay un aumento de volumen en el dorso de la mano, ¿sí? El siguiente cuadro corresponde al de la Anunciación de la Virgen, en el cual también se visualiza las manifestaciones típicas, las deformidades en la mano derecha.
Si es que comparamos el cuadro anterior, la pintura anterior con esta, aparentemente la modelo era la misma y el pintor es el mismo. Y sí, pues es de la misma época, entonces sí se puede llegar a la conclusión de que se trata de una artritis reumatoide. Es algo impresionante que en Europa hacen muchos congresos médicos en relación con el arte. Claro, es que es muy importante y hay que tomar en cuenta que muchos de los cuadros en los que podemos ver estas alteraciones en relación a enfermedades reumáticas son realizados por un mismo grupo de pintores en una misma época. Entonces se puede tener como referencia que de pronto tenían un mismo modelo o estaban muy relacionados con este tipo de enfermedades, ya sea porque ellos lo padecían o porque había alguien en la familia que podía tener esta enfermedad, o sí los propios modelos, ¿no? También hay que considerar que la pintura de manos es bastante complicada, ¿no? Es muy complicado de pintar, entonces las deformidades de pronto también vienen asociadas a la técnica. Sí, de pronto, así ¿no? es, Que no así sabremos. es, pero sí, siempre para los críticos de arte, ver estos detalles sí es un poco apasionante. Claro, sí tiene mucha relación porque indiscutiblemente, a pesar de la dificultad que tengan para la pintura, sí se ve la relación que puede haber entre un cuadro y otro, y de pronto la relación inclusive con las patologías que posee el pintor o el artista. Bueno. En la siguiente imagen encontramos a un joven con artritis. Aquí sí es muy clara la deformidad que tiene en las manos. El quinto dedo está hiperflexionado, el cuarto dedo está desviado, el tercer dedo también tiene una deformidad que aparenta ser una deformidad en cuello de cisne, que es propia en la artritis reumatoide. Y también, pues, si es que vemos a manera de buscar un detalle más, se puede observar en el dorso de la mano que está hinchada y también la atrofia de la musculatura de la mano, ¿no? Entonces, si lo podemos ver de esa manera, sí vamos a encontrar las manifestaciones. Claro, es típico la alteración. Bueno, en este otro cuadro, que es el cuadro de Cupido de Botticelli, se observa también en el codo izquierdo edema, es decir, hinchazón y disminución también del tamaño de la quijada. Esto es muy característico de la artritis juvenil, entonces, claro, podría estar en relación esta pintura con este tipo de patología. Sí, es muy común la disminución del tamaño de la mandíbula porque no existe un buen crecimiento y hay una fusión de los cartílagos de crecimiento. Cabe mencionar que la artritis juvenil pues es la artritis propia del niño hasta los 16 años y esta sí tiene unas manifestaciones muy floridas y diferentes a la artritis del adulto, y esta tiene más capacidad de provocar mayores deformidades a futuro, ¿no? Ahora vamos a revisar unas fotos del pintor Renoir, un pintor francés muy famoso, en el cual se observa claramente la deformidad en sus manos, y también el pintor estaba postrado, lo que quiere decir que padecía una enfermedad reumatológica. Además, en sus pinturas inicialmente vemos trazos muy sublimes, muy finos, delicados, como se puede apreciar en el cuadro de Las Bañistas, que es el que se está proyectando en este momento, que se ve mucha mayor delicadeza en la pintura. Son trazos finos, son trazos delicados, ¿no? A diferencia de este cuadro en el que llama mucho la atención Las chicas de negro, en el cual los trazos son un poco más gruesos, pero sin embargo no han perdido la belleza. Quien decía el dolor pasa, pero la belleza permanece. En todo caso, pese al problema que tenía de salud, realizaba pinturas muy delicadas, ¿no? Y muy hermosas, ¿no? Él ataba, digamos, vendajes a sus manos y bajo de ellos ataba los pinceles, ¿sí? Continuando, vamos con la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad que es muy parecida a la artritis, que tiene una afectación más de la columna vertebral y de la pelvis y articulaciones grandes. Afecta a pacientes de todas las edades, pero principalmente a pacientes que se encuentran entre los 25 y 45 años de edad. Históricamente no tenemos muchos datos sobre ella, pero sí en la Biblia hay un pasaje en el que se nombra a una mujer que había estado encorvada por 18 años más o menos. Y pues Jesús posó sus manos sobre ella y el dolor se fue.
Entonces se puede decir anecdóticamente que este fue el primer tratamiento para espondilitis anquilosante. Además sería una de las primeras referencias más o menos claras de la descripción de la enfermedad, obviamente. Sí, es una de las primeras referencias. Se ha encontrado en estudios realizados igual en momias egipcias ciertos hallazgos sugestivos, pero que no son claros y no son concluyentes. Se puede pensar que sí, que existió desde mucho tiempo atrás. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la gota. Aquí tenemos un cuadro la gota es una de las enfermedades reumatológicas más conocidas y de hecho siempre se le ha asociado a los reyes por la alimentación que estos presentan con muchos excesos. Cuéntanos un poco de la gota. Bueno, la gota, como tú habías dicho, es una enfermedad que ya pues habíamos tratado en capítulos anteriores. En este cuadro pintan a Rafael, su enemigo lo pintan, ¿no? Con las rodillas hinchadas y está totalmente postrado ahí en las gradas, ¿no? Pues como decía, sí, este es un trastorno que se asocia a los placeres de la vida. En este cuadro pues hemos querido poner al pequeño Baco dedicado al licor y en la otra imagen está en cambio el obeso que está con los pies vendados por la gota, la alcohólica y el tísico, ¿sí? Entonces son unos cuadros bastante interesantes. Bueno, con respecto al lupus eritematoso sistémico, en relación al arte, no hay mucho que describir. Esta pintura lo dice todo por sí misma, ¿no? Se ve claramente la ilustración de una mujer con las lesiones típicas del lupus, que es el eritema malar, o que también se llama eritema en alas de mariposa, que afecta a la región del dorso nasal y las mejillas. Entonces se le puede asociar con una paciente que sufría esta patología. Bueno, continuando también tenemos a esta enfermedad que se llama el síndrome antifosfolipídico. Es una enfermedad que en ocasiones puede asociarse al lupus eritematoso sistémico y tiene unas características muy especiales. Ocasiona trombosis espontánea, sean en vasos sanguíneos, en venas o arterias, afectando a pulmón, a riñón, a sistema nervioso. Datos históricos de esta enfermedad no tenemos muchos, pero sí hay el caso muy firme y directo de Frida Kahlo. Ella tenía síndrome antifosfolipídico documentado, pues tuvo más de 3 abortos, tuvo una trombosis, no solamente una, varias trombosis, perdió algunos dedos de los pies, perdió una pierna, fue amputada. Entonces esta es una de las máximas exponentes sobre esta enfermedad, ¿no? Claro, además ella en muchas de sus obras se ve claramente sus padecimientos, ¿no? El sufrimiento que ella tenía, como vemos en la imagen que está al momento proyectada. Es el clásico dolor de la fibromialgia en varios puntos que tú mejor que nadie conoces e inclusive ustedes utilizan otras imágenes artísticas para describir los puntos de fibromialgia, ¿no? Así es. Bueno, la fibromialgia va asociada a la mayoría de enfermedades crónicas, especialmente a las enfermedades reumatológicas, muy asociada al lupus, muy asociada al síndrome antifosfolipídico. En la imagen de la cervatilla herida, Frida pudo describir con mucha precisión los 11 puntos dolorosos de la fibromialgia. Claro, es importante tomar en cuenta que muchos de los artistas plasman su sufrimiento en las obras o el sufrimiento de seres cercanos o seres queridos que tienen ellos, ¿no? Claro. Entonces Frida Kahlo en sus obras ha demostrado desde sus abortos hasta los puntos dolorosos que ella tenía y que supongo le causaban mucho dolor, incapacidad y obviamente sufrimiento. Claro, ella estaba incapacitada en México. Pues está la casa de Frida y la mayoría de sus pinturas demuestran demasiado dolor, mucho dolor. Por último, vamos a hablar sobre la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos provocando que estos se cierren y que se inflamen, ¿no? Entonces provocan daño a la piel haciendo que ésta se seque. Y pues algo característico en estos pacientes es que pierden las arrugas de su frente y hay una disminución en la apertura bucal y un afinamiento de los labios. El único dato histórico que tenemos pues de este cuadro de San Jerónimos en el que se observa que el paciente, en este caso paciente ya, tiene una esclerotilia, tiene una disminución en el tamaño de la boca, una piel gruesa, aparenta tener unas arrugas muy profundas, ¿no?
pues estas son las enfermedades que vemos, ¿no? Y hay algo también importante en la esclerodermia, es que los pacientes se vuelven como que son de caucho. O sea, Sí. si nosotros queremos comparar con algo, son como pacientes que están hechos de un material especial. Sí, sí. Y que inclusive yo tenía un profesor, no sé si compartimos el mismo profesor, que decía que son los pacientes que no pueden jugar chupillita. Claro, porque su piel no se estira. No se estira, claro. Entonces es imposible realmente realizar este movimiento en los pacientes, sí. Y es algo característico. Algo importante en la esclerodermia, que aparte del endurecimiento que tienen en la piel, son pacientes que también tienen ese mismo endurecimiento en los órganos internos, con alteraciones cardiológicas, renales, alteraciones del sistema digestivo, lo que causa una alta morbilidad y una mala calidad de vida realmente en los pacientes, ¿no? Sí, también el daño pulmonar, asimismo como la piel se endurece, el pulmón se endurece, se vuelve como una bolsita sin movimiento. Pues precisamente hace poco tuvimos un paciente en común con esta patología. Bueno, hoy hemos querido hacer este programa un poco diferente para relacionar un poco de la historia de la medicina con el arte. Es importante, siempre viene relacionado y es importante conocer la historia. Con el caso de la reumatología tenemos muchos cuadros, mucha historia que podemos relacionar, no tanto con otras patologías como las renales o cardiológicas, pero obviamente también vienen dentro del contexto. Bueno, sí, con esto también podemos decir que toda profesión tiene su arte, tiene su belleza. Con esto queremos despedirnos, muchas gracias por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.